Hola amigos, un gusto saludarlos de nuevo desde este espacio de Amor en Acción, donde como ustedes saben estamos siempre invitando a personajes inspiradores que nos puedan dar mayor información y conocimientos, compartiendo sus experiencias y aprendizajes para fluir en esta vida y también más allá de ella. Hoy tengo un invitado desde España. Su nombre es Alejandro Agudo y él tiene una fascinación, una pasión, una pasión, vamos a decirlo así, por un Ujú. tema que a mí también me apasiona. Y bueno, quienes han leído mi libro o me conocen saben que las experiencias cercanas a la muerte, ese fenómeno que mi hijo Demián tuvo 2 meses antes de partir definitivamente hacia otros planos, eh, es algo que me ha tocado y que me ha acompañado y que realmente ha sido una bendición haberlo podido entender desde el principio con esta experiencia de mi hijo. Y este personaje que ahora les voy a presentar, Alejandro Agudo, eh, también tiene esa misma inclinación por este tema Ujú. y no solamente lo investiga, sino que también acaba de, creo que un par de años atrás, ahora nos los dirá, de traducir un libro maravilloso eh, que se llama El Yo No Muere, que quizás podría ser, ya él nos los dirá, como el nuevo libro de revelación sobre esto, sobre este tema, así como lo fue el de Raymond Moody en su época. Entonces, bueno, aquí lo tenemos, nos va a contar sus experiencias y bueno, no espero más para que ustedes lo conozcan. Alejandro. Mm. ¿Qué tal? Pues es un placer estar contigo y con todos tus seguidores, ¿eh? Aportando, pues bueno, lo que yo pueda aportar. Eh, sí, es verdad, sí, sí, lo del libro este sí, fue un trabajo, todo un trabajo. Es un libro que eh, editó, que sacó primero la IANS, la asociación, no sé si la conocéis, sí, eh, que lo Pero sacó en inglés. cuéntale Sí. cuéntale a quienes nos ven que es la Aya. La IANS, sí, la IANS es la International Association for Near Death Studies. Es la asociación, acaba de cumplir 40 años. Es una asociación en principio americana, pero tiene, digamos, asociaciones colaboradoras o amigas en distintos países, ¿no? Y es la asociación que desde hace 40 años pues, empezó a estudiar más en serio, más rigurosamente el tema de las ECMs y fenómenos asociados con el proceso de la muerte, las visiones en el lecho de muerte, etcétera. Pues fue fundada por Raymond Moody, por Bruce Grayson, Peter Fenwick, en fin, distintos, los primeros investigadores. Eh, y desde entonces, pues bueno, llevan eh, haciendo esta labor de investigación, llevan haciendo la labor de divulgación, labor asistencial, es decir, tienen distintos grupos de gente que ha vivido ECMs para que cuenten y compartan sus experiencias y difundan esta experiencia que ellos tan importante y tan bonita que ellos tienen, ¿no? Disculpa que te Y interrumpa, Alejandro, porque quizás hay alguien que esté viendo esta entrevista y no sepa qué son las SM. Es por sus siglas, ¿no? Experiencias cercanas a la muerte. Cuando Alejandro se refiere a las SM, se refiere a eso, pero que brevemente puede ser para explicarle a estas personas que no han escuchado sobre pues las mira, SM. una experiencia cercana a la muerte, en inglés la abreviatura es distinta porque es NDE, Near Death Experience, em, es una experiencia profunda, psicológica, subjetiva en principio, aunque ahora veremos que hay matizaciones,
donde, que normalmente se producen situaciones, como el nombre indica, cercanas a la muerte, es decir, cuando alguien tiene un problema médico serio, grave, incluso paradas cardíacas, periodos de muerte clínica, donde luego se le recupera con mecanismos de resucitación cardiopulmonar o, bueno, otros, pues a lo mejor que en operaciones que van mal o crisis de comas o, en fin, situaciones en las que la persona se encuentra cercana a la muerte. Estas personas, algunas de estas personas, viven una serie de experiencias muy lúcidas, y esto es lo primero que es muy extraño y muy sorprendente, tan absolutamente lúcidas cuando realmente no deberían estar conscientes en absoluto, ¿no? Muy lúcidas, con distintas fases que se repiten. Cada experiencia es un poco de, como decimos en España, de su padre y de su madre. Cada persona tiene una experiencia distinta, pero hay una serie de patrones que sí que se repiten. Por ejemplo, la famosa, el túnel famoso, la luz al final del túnel, el encuentro con la luz, encuentro con personas que ya han fallecido, normalmente familiares, la sensación enorme de paz y de un amor incondicional que no han sentido en su vida. A veces algunos de ellos tienen una revisión de su vida o de episodios de su vida muy lúcida también y muy donde aparecen a veces elementos nuevos. Y al final, pues en algunas personas, pues se les da la elección de si quieren regresar o no quieren regresar, o en otras personas se dice, no, no, tienes que regresar porque todavía te quedan cosas que hacer en tu vida, ¿no? Y entonces regresan al cuerpo y vuelven a sentir pues todo el dolor del trauma en el que están o de la situación corporal en la que están, porque en toda esa experiencia dejan de sentir ese dolor y todo lo contrario, sienten una sensación de paz y de felicidad inmensa, ¿no? Sí, Entonces, eso, mm, perdón. eso, sí, 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 adelante. Es que me llama la atención porque yo tengo una razón fundamental para que ese tema sea una pasión, ¿verdad? Para mí. Pero ¿por qué para ti? Pues, ¿qué fue lo que te llamó a investigar por ahí? Pues mira, yo no había tenido bueno, no lo hemos comentado, lo hemos comentado antes, pero bueno, vengo de un mundo un poco científico, o sea, estudié aquí en España en la Universidad Ciencias Físicas, y aunque no me dediqué a ciencias físicas, me dediqué al mundo de la informática y, y nunca había tenido especial interés en estos temas. Bueno, a lo mejor tengo una mente un poco racional, pero bueno. Los había oído, pero no me habían despertado nunca especial interés, ¿no? Pero hace unos cuantos años, pues yo creo que fue en el 2008, mi mujer, que bueno, tampoco estaba especialmente interesada en estos temas, me pasó la noticia del caso de Ibn Alexander, del doctor Ibn Alexander, muy famoso en Estados Unidos y en todo el mundo. Y que salió aquí en España cuando se publicó en Estados Unidos en Newsweek, pues aquí en España pues hice una referencia en alguno de los periódicos online y me lo pasó mi mujer y me dijo, mira, mira qué noticia más curiosa. Yo lo leí y aquella noticia me impactó mucho. Dijo, pero esto, sobre todo me impactó, ya sé que esto es una cierta manía que tengo yo, pero bueno, el hecho de que este hombre fuese un neurocirujano de Harvard, un señor, pues un científico, ¿no? Eh, y que al principio tampoco estaba especialmente interesado en estos temas, eh, este hecho a mí me llamó mucho la atención. Dice, uff, esto ya no es, a ver, no lo dice cualquiera. Luego, realmente las ECM son importantes y trascendentales, seas quien seas, ¿no? Pero el hecho de que este hombre tuviese pues un científico de nivel, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Y entonces, pues empecé a investigar un poquito más, me compré el libro, lo leí y a partir de entonces me empezó a llamar muchísimo la atención este tema. Y dije, esto básicamente porque me parece que es, no sé si la primera, pero vamos, una evidencia científica de que la vida humana no acaba con la muerte física y que hay algo más y que gente de ciencia eh, admita esto y se dedica a observar esto, es algo, para mí es muy significativo, muy significativo. Sí, Y desde entonces pues estoy ahí, leyendo y estudiando e investigando. ese caso de Ibn Alexander es wow. Sí, yo hago referencia a ese caso también en mi libro. Es uno de los más impactantes, realmente.
Es que se impresionante. conozcan. Porque quizás hay otros, pero como tú sabes, mucha gente no los difunde porque, bueno, tienen ese temor de que, ¿no? Tú bien lo sabes. Eso es, así es, así es. Una de las cosas que yo creo que tiene la ventaja que tiene este labor que hacemos tanto tú como yo y mucha más gente por ahí, es un poco poner esos canales, facilitar esos canales para que estas experiencias salgan, ¿no? Y la gente que las ha vivido, pues las pueda contar tranquilamente, ¿no? Yo uno de los casos, uno de los últimos que he subido, el de Julio Bogeat, que es un psicólogo madrileño, pues este tuvo su experiencia cercana a la muerte siendo un niño, con 8 años. Y, y no lo contó, vamos, se lo contó a su madre y ya está. Y su madre pues se preocupó y le llevó al psicólogo y todas estas cosas, pero no lo contó a nadie más, ¿no? Y pasaron 30 y tantos años hasta que se decidió a contarlo por distintas razones, pero vamos, y el hecho de haberle hecho la entrevista, pues también ha facilitado mucho que se haya conocido, ¿no? Entonces, está muy bien poner estos caminos para que estas cosas salgan a la luz, porque yo creo que Y son es que no, muy no hemos importantes. dicho, Alejandro, no hemos dicho que tienes un canal que es simplemente para exponer casos de experiencias cercanas a la muerte. Te dedicas a eso exclusivamente y ahora creo que vas a estar con la Fundación ICLOVI de España, Eso es. un canal más amplio. Cuéntame un poquito de eso. Sí, pues la fundación también la he conocido hace unos cuantos meses y, y tienen la parte esta de la divulgación del tema de las ECMs, también la parte asistencial, también hacen grupos de duelo y grupos relacionados con estos temas. Y lo que es muy importante es que estamos, ¿no? Intentando eh, desarrollar o hacer un estudio hospitalario en hospitales tanto de España como de América, en el mundo de habla hispana, para estudiar la incidencia de este fenómeno de las ECMs en el ámbito hospitalario, concentrarnos en paradas cardíacas recuperadas, pero hablando con servicios de cardiología, con unidades de cuidados intensivos, etcétera, bueno, con todos los protocolos y todas los parámetros de una investigación hospitalaria normal, ¿no? Eh, es algo que en el mundo anglosajón, digamos, se lleva haciendo desde hace algunas décadas, y en el mundo y en Europa. El estudio más amplio que se hizo lo hizo el doctor Pim van Lommel, un cardiólogo holandés, a finales de los 90 y lo publicó en el 2001 en The Lancet. Y pretendemos hacer algo muy parecido, con, bueno, unas décadas de retraso, pero en fin, nunca es tarde, si la dicha es buena. No, 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 es maravilloso. Y además creo que vas a estar involucrado en un canal, ¿no? Que se llama Somos Almas. Cuéntame Sí, de eso de Somos sí, sí, Almas. sí. Eso es otra de las patas, digamos, de la Fundación ICLOVI y precisamente la idea es, aparte de la divulgación de vídeos y de entrevistas, es poner a disposición de todo el mundo un formulario y una manera de contar la experiencia, la experiencia cercana a la muerte para el que quiera, ¿no? Entonces, si se ponen en contacto con nosotros, esto saldrá dentro de pocos días, lo sacaremos a internet. Estamos ahora terminándolo, etcétera. Eh, entonces habrá un formulario y habrá una forma de comunicarse con nosotros y nosotros nos pondremos en contacto y empezaremos una investigación, una recogida de datos un poquito más estructurada para dar canal a eso y tener una buena base de datos para luego en el futuro hacer estudios, que es lo que... eh, o sea que, bueno, sí, todo es un trabajo para intentar sacar esto a la luz, ¿no? Y darle un cierto rigor. Sí, como tú dices, para sacarlo a la luz aquí, para la gente de habla hispana, ¿verdad? Porque Eso es. hay tantas investigaciones en inglés y bueno, en Holanda, como tú dices, está una de las investigaciones más grandes. Y ese Ujú, libro, retomando por donde empezamos la ujú, entrevista, ese libro que tú tradujiste junto con otra persona al español, El Yo No Muere, eh, ujú. y también tengo entendido que sus autores son holandeses, ¿no?
Sí, bueno, ahí sí, se escribió en holandés al principio, la primera versión fue holandés. El autor principal es, aunque tiene nombre español porque su padre era de España, de Salamanca, Titus Rivas se llama. Pues es un filósofo, psicólogo dedicado, holandés, dedicado a estos temas. Es una persona con una cabeza espectacular y, eh, y hicieron ellos en Holanda, tenían una asociación eh, que iba también recogiendo casos de este estilo, ¿no? Entonces, en un momento, junto con otras dos personas, dijeron esto, tenemos que reunir en un solo libro los casos de experiencias cercanas a la muerte que tienen una verificación objetiva por parte de terceras personas. En los casos que han salido en toda la literatura, o sea, hicieron un repaso de pues, muchos libros anteriores, pues también del Raymond Moody, etcétera, pero solamente se quedaron con aquellos casos en los que había una percepción objetiva. Es decir, sabéis que en estos casos, en estas experiencias, a veces hay una primera fase que es una fase extracorporal. No en todas las experiencias pasa esto, pero en algunas sí. Es decir, que la persona se ve como fuera de su cuerpo y ve toda la situación de su cuerpo, a lo mejor en un accidente o a lo mejor en los propio hospital, la sala de emergencias, lo ve todo normalmente desde arriba o a veces desde detrás de los médicos o lo que sea, y está un rato ahí. Entonces, en ese momento es capaz de ver cosas concretas que están ocurriendo en la sala o a veces en salas al lado o a veces en sitios todavía más alejados. En el libro hay el caso más extremo del libro es un enfermero que vivía en Estados Unidos, vivía en Florida y estaba siendo operado en un hospital de Wisconsin. No sé qué problema tenía. Entonces estuvo luego en coma unos días en el hospital de Wisconsin y tuvo una experiencia cercana a la muerte. Y en la experiencia extracorporal, él quiso ir a su casa y fue a su casa instantáneamente en Florida. Y vio una serie de detalles concretos, vio que en el salón había unas revistas de muebles danesas o una cosa que él no había pedido y tal, una cosa rarísima, y dijo, ¿pero qué hace esto aquí? ¿No? Bueno, vio una serie de detalles concretos. Cuando él se despertó allí en el hospital de Wisconsin, comentó todo eso y no sé si su mujer o los que dijeron, bueno, pues no sé, no sé qué ha sido esto y tal. Pero cuando volvieron, ya se recuperó y volvieron a su casa de Florida, efectivamente vio que en el salón habían llegado por error unas revistas de muebles danesas y no sé qué, ¿no? Entonces, ese tipo y no solamente lo comprobó él al final, sino su mujer o más gente, ¿no? Entonces, ese tipo de casos en los que hay una percepción concreta que luego hay terceras personas que las verifican, que no es solamente el testimonio del paciente, esos son los casos que entraban en ese libro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque esos casos son completamente objetivos, es Irrefutable. decir, Sí. irrefutables. Es decir, no hay ninguna de las hipótesis luego fisiológicas que se han intentado para explicar estas cosas, que si la isquemia retinal, que si es el oído, el último sentido que se pierde, o que si son cosas de estrés o alucinaciones, Alucinaciones, sí. alucinaciones producidas por los fármacos o por la falta de oxígeno. Ninguna de esas posibles explicaciones es capaz de explicar este tipo de casos, ¿no? Entonces, por eso esos casos son tan importantes, ¿no? Entonces, esta gente fue reuniendo con mucha paciencia, en muchos libros, en muchas publicaciones, todos estos casos con sus referencias bien documentados en un libro y al final pues sacan una serie de conclusiones que son estas más o menos, ¿no? Y al final recogieron pues más de 100 casos, alrededor de 100 casos, ¿no? En una primera vista, en un primer vistazo de lo que está publicado. Lo que no está publicado es infinito, ¿no? Porque eso que estábamos diciendo, los casos son infinitos y lo que hay que hacer es dar un canal para que salgan, porque en el momento en que salgan esos casos, vamos, ni 100 ni 200, vamos, muchísimos más. Y Alejandro, yo pienso que somos unos afortunados en estar en este momento en que pues hay como un despertar de la conciencia, hay una conciencia más elevada en general en la humanidad y que podemos hablar de estos temas, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh.
porque mucha gente, como decía yo en una oportunidad, está saliendo del closet con esto de las Sí, experiencias cercanas a la muerte y dice, ah, sí. yo tuve una. Me ha sucedido inclusive desde mi pequeña contribución con mi libro, que hice una recopilación de experiencias cercanas a la muerte a raíz Ujú, de lo de mi hijo. Y me sucedió algo muy interesante, que me está entrevistando un periodista acá en Los Ángeles para un programa de radio y cuando, bueno, él no tenía mucha idea de qué era el libro, sabía que se había muerto un hijo, todo esto, ¿no? Pero no ujú, sabía esto de las experiencias cercanas a la muerte que yo me refiero ahí y que le había pasado a mi hijo. Y ujú. entonces él me dice, cuando yo le cuento, él se queda como en shock en plena transmisión y me dice, wow, yo voy a decir algo que por primera vez en mi vida lo voy a contar. A mí me sucedió eso. Qué bueno, Y contó su experiencia cercana a la muerte y que fue bellísimo. Y además qué bonito. después yo lo entrevisté para un video acá en YouTube también. Y él me decía, mi vida cambió completamente antes y después de conocer tu libro, porque siempre pensé que yo estaba loco, siempre pensé que tenía, tú sabes, algún problema y tenía un gran miedo de hablar. Eso es lo que Ujú. sucede, ¿verdad, Alejandro? Generalmente. Totalmente, totalmente. Pero es verdad que en cuanto empiezas a rascar un poquito la superficie y a hablar, el asunto es empezar a hablar de esto, porque en cuanto empiezas a hablar un poco, te pasa lo que te pasó a ti. Esto ha pasado, me estaba acordando ahora en la televisión en España, hace no mucho, lo mismo, pasó otra cosa, muy parecido a eso. Es decir, estaba pues, pues una persona estaba contando una ECM, una chica, una actriz, estaba contando una ECM que había tenido en un programa así en general, de entrevistas y tal, tampoco era de estos temas, ¿no? Y había dos personas, pues el entrevistador y otro, pues escuchándola y todo eso. Y uno de los que estaba escuchando, según contaba esta chica su experiencia, dijo, eso mismo es lo que me ha contado mi carnicero, el de la tienda, dice, a mi carnicero le ha pasado eso mismo. Y yo mismo, cuando empecé a hablar de estos temas en el trabajo, yo trabajaba en IBM, en la empresa multinacional de informática aquí en España, yo la verdad es que será porque tengo muy poca vergüenza, pero yo empezaba a hablar de estos temas siempre con mis compañeros y algunos se reían y tal. A veces hablábamos incluso un poco así con un tono de humor de esto, pero yo seguía para adelante. Bueno, solamente el hecho de seguir hablando de estos temas en IBM, en mi círculo cercano de que yo tampoco soy una persona muy sociable, ¿eh? No os creéis que yo tengo aquí muchísimos amigos y tal, no, yo soy, bueno, más bien selectivo, pero bueno, solamente hablando de estos temas en el comedor, mientras comíamos con unos y otros, a mí me vinieron 4 personas distintas a contar ECMs, Wow, que no wow. lo habían contado, que no lo habían contado nunca. Y yo estaba alucinado. Dice, pero entonces a mí me da la impresión de que este es un fenómeno mucho más común de lo que parece a primera vista, porque efectivamente la gente en principio no lo cuenta, ¿no? Entonces, Interesante, algo que te escuché a ti decir, no sé si fue en una entrevista o en este live con la Fundación ICLOI, que sucede mucho en niños y entonces a los niños, pues inmediatamente se les dice, no, están soñando, están con eso. claro, ¿Qué, claro, qué- qué efectivamente. experiencia o qué relato puedes tener de ese tipo de... Yo yo vamos, conozco 2 casos, pues el de Julio que ya te he dicho que lo tuvo con 8 años y otra persona que también lo tuvo incluso con menos. Luego también entrevisté a Ingrid Oncala, que ha estado ahí en la INADS también, que ya lo he contado también, que incluso que fue con menos años, con 3 años fue. Eh, entonces, preparando el vídeo y la entrevista de Julio, estuve leyendo los estudios de Melvin Morse, el del doctor Melvin Morse ahí en Estados Unidos, de ECMs en niños. Y efectivamente es muy curioso porque los porcentajes, la incidencia de las ECMs en niños que han pasado pues, por un paro cardíaco, por una situación de coma grave, pues es mucho mayor que la de los mayores. Esto es curiosísimo.
En los mayores, el famoso estudio de Kimball-Nommel habla de un 15% aproximadamente, y Melvin Morse en niños habla de un 50-60%, una cosa así, lo cual es espectacular. Y es muy curioso pensar por qué. Yo no lo sé, no lo sé por qué. Pero quizá eso tenga que ver con con esa idea de que el cerebro de la mente, el cerebro físico, digamos, mm, es una especie de filtro, una especie de atenuador de la conciencia de verdad, digamos, o llámala alma o llámala espíritu, de las capacidades que tiene nuestro espíritu, nuestra conciencia de verdad, digamos, ¿no? Y en los niños se sabe, en la neurología infantil, se sabe que el cerebro va, digamos, madurando en los primeros años de vida, hasta los 6, 7, 8 años, ¿no? Esto se lo oí yo a una pediatra española, de un hospital español. Entonces es posible que los niños, digamos, el cerebro de los niños haga menos esa función de filtro, de atenuar, de apagar un poco esas capacidades innatas que tenemos al nacer, y a lo mejor por eso ellos tienen más facilidad para vivir estas experiencias, ¿no? Y No todavía sé, están en la inocencia, en la pureza, si lo vemos desde el punto eso de es, vista espiritual, pues están, eso es, eso es, no están contaminados como los adultos y miran esta eso es. experiencia como algo normal, ¿no? Tienen más facilidad pues, fisiológicamente y espiritualmente también, ¿no? Entonces, a lo mejor esa es la explicación, pero sí, sí, es apasionante. Sí. Sí, un caso que no sé si me gustaría que lo relataras, que te escuché relatándolo en un video tuyo, de un niño también que tuvo esa experiencia, y está en el libro, creo, está en el libro, este, El yo no muere, Sí, este niño que dijo que había hablado con su hermana, ¿lo puedes relatar? sí, 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 este es espectacular, o sea, y está en el libro, está por ahí en la referencia del libro, también creo que fue en Estados Unidos, y es otro de estos casos de verificación objetiva, además muy interesante. Pues este es un chico, pues yo creo que tenía 9 años, tuvo unas fiebres así muy altas y perdía la conciencia, y entonces, bueno, pues estaba hospitalizado y los padres... pues nada, estaban preocupados lógicamente con el chico y todo esto. Entonces él, después de una de las crisis estas que tuvo, pues le dijo a sus padres que había estado en el cielo y que había estado con su abuelo que había fallecido y todo eso. Entonces el padre pues dijo, venga hijo, sí, tranquilízate. Y entonces el padre estaba como violento diciendo, a ver, pidiéndole incluso a los médicos que le sedasen un poco, que le tranquilizasen, que estaba muy nervioso, que no sé qué, como que era una alucinación todo esto y tal. Pero entonces el chico les dice, sí, que he estado también con Teresa, con mi hermana Teresa, y me ha dicho que yo tengo que volver, que tengo que volver. Pero resulta que esta hermana suya, Teresa, una hermana mayor, estaba en la universidad, estaba viva, estaba en la universidad en Vermont, pues bueno, pues estaba allí en ese momento, pues haciendo algún curso, lo que fuese. Entonces el padre, pues lo mismo, se quedó así, pues muy extrañado y todo eso, pero ya se quedó con la mosca detrás de la oreja y ya se quedó preocupado. Debía ser, bueno, total, que en un momento determinado el padre, por si acaso, llama a Vermont, llama a la hija, debía ser un momento que no había todavía tantos móviles como ahora, y cuando consigue hablar con los funcionarios de Vermont en la universidad, le dicen que la hija la noche anterior acaba de tener un accidente de tráfico y acaba de fallecer. La hija, que se llamaba Teresa, y que habían estado intentando localizarles en su casa y todo eso, no habían podido localizarles porque estaban en el hospital precisamente con el otro, con el chico Con y el tal. niño con la fiebre. Tremendo, Entonces, tremendo. aparte de lo tremendo de la pobre familia esta, que se enteró así de golpe del fallecimiento de su hija Teresa, pero esto es un caso en el que hay una verificación objetiva, hay terceras personas involucradas, pero además eh, es muy bonito este caso porque esta verificación se produce, no es como lo que hemos dicho antes de la experiencia extracorporal,
la mayor parte de las verificaciones son durante esta fase de la experiencia extracorporal, es decir, que la persona ve cosas concretas como lo que hemos comentado antes. No, no, esto es en la fase, digamos, trascendental. Después de la fase de la experiencia extracorporal, normalmente en muchas ECMs, pues la persona pues entra en ese túnel, entra en la luz y ve a familiares fallecidos, una experiencia, digamos, más trascendental. Bueno, pues incluso en esta parte trascendental puede haber también verificaciones como esta de este niño. Este niño estuvo con su hermana. Nadie sabía nadie de su alrededor sabía que esta chica había muerto la noche anterior, ¿no? Cuando él había tenido su ECM. Entonces, esto es una verificación objetiva de que esta experiencia fue real, o sea, que el niño había estado pues realmente con su hermana, ¿no? Sí, qué interesante. Es que es un tema de verdad que apasiona. Yo te Es entiendo. apasionante, Sí, es apasionante. apasionante. Y tú sabes Pues, que, pues lo grande de este libro es que es una recopilación. A lo mejor efectivamente no es un libro un poco más de consulta, ¿no? Igual no es un libro para leérselo de arriba abajo porque, claro, acabas saturado, ¿no? Pero es un libro para ir leyendo, ir consultando casos eh, ir, y efectivamente es un libro que después de verlo y leerlo, dices, estas experiencias, por lo menos un grupo grande de experiencias, no son alucinaciones, esto es algo real, esto es algo real. sí, y es tan lindo, tú sabes que, bueno, no sé si saben, muchos de los que siguen este canal y miran esta serie y estas entrevistas, son personas que están en duelo, que están buscando como que algún, ¿sabes? Algún alivio, algo más allá, ¿no? Que los haga Ujú, ujú, más llevadero su dolor, ujú, ¿no? ujú, Y no hay nada, bueno, yo lo viví en carne propia, con mi hijo y luego con todo lo que pude investigar desde mi eh, ujú, pequeña, tú sabes, trinchera. ujú, ujú, eh, no hay nada que dé más alivio que enterarse de estas experiencias cercanas al amor. Yo ujú, creo que durante el duelo, ¿no? Eh, ujú, yo creo que es fundamental que alguien que tenga un dolor muy profundo lea, investigue, lea aunque sea un libro, y este libro, qué bueno que ha salido con tantos, creo que son más de 100 testimonios, ¿no? sí, 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 Que sí. 100 cuentan. casos. Ujú, ujú. Sí, Sí, sí. y que son irrefutables, porque Totalmente, totalmente. Pero además es que, ya te digo, los autores es gente muy racional, digamos, muy sistemática. Es más, tú fíjate que eso lo dicen al principio del libro. Dicen, nosotros nos vamos a fijar en la parte más objetiva de la experiencia, de todo lo que es cada experiencia, nos vamos a concentrar en lo que es demostrable y en lo que ha sido testificado, digamos, por terceras personas, ¿vale? Dice, toda la parte espiritual, trascendental, de más mensaje o de más calado, tal, dicen, no nos vamos a meter en ella. Dice, igual es un libro un poco frío, ¿no? Porque lo más bonito precisamente es eso, ¿no? Es la sí, carga emocional y trascendental que tiene esto y todo el mensaje que tiene, ¿no? Pero dicen, no nos metemos en eso, pero no lo negamos, eso está ahí, eso está ahí. ¿Eh? Pero en este libro solo nos vamos a concentrar en la parte más verificable y ahí está todo eso. Entonces efectivamente, como dices tú, a una persona que está en duelo, eh, esto es una puerta abierta a la esperanza, pero sobre todo porque tiene los pies, porque es una esperanza cierta. Esto no es un cuento muy bonito que te cuenten y tal. No, 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 no. Es que esto hay datos concretos, hay datos clínicos, datos médicos corroborados por terceras personas y no es ningún disparate en absoluto. Es más, yo creo que es algo que hay que atender científicamente, ¿no? Y luego viene toda la parte trascendental, que en el fondo es la importante. Luego viene todo el mensaje. ¿Qué mundo nos espera? ¿Qué mensajes vienen de ese otro lado? Que es el mensaje del amor incondicional, ¿no? Y de, y de vive tu vida según el amor, ¿no? Esto que comentábamos ayer de Anita Morjani, el caso de Anita Morjani, esto no lo comentamos en el directo de ayer, pero una de las cosas más bonitas del caso de Anita Morjani es eh, lo que ella dice de cómo se sentía
después de volver, que tenía todavía el cuerpo destrozado por el cáncer y todo eso. Ella, cuando la pasan a planta, tiene un párrafo preciosísimo, que a mí es casi lo que más me gusta del libro, que dice: yo notaba que cada persona que entraba en la habitación, ya en la planta, yo le quería de una forma instantánea. Qué O belleza, sea, qué belleza. sin saber quién era. Y dice ella, notaba cómo me salía el amor a chorros de mi cuerpo, Sí, ¿sabes? qué belleza. No, ese testimonio de Anita Murjani es de los más bellos también. Una Y es preciosidad. eso, es que todo se reduce al amor y lo que hemos entendido quienes leemos estos testimonios, estos libros, es que pues allá en esa otra dimensión, o como lo quieras llamar, plano, dimensión, espacio, universo, como tú quieras, hay solo amor incondicional. Y entonces, claro, Anita acababa de llegar de ese otro lado, impregnada de amor, Ujú, ¿no? Y qué más podía sentir? Qué belleza, sí. ujú. Sí, sí. Pues esos son los mensajes que llegan de estas experiencias, ¿no? Y simplemente con leerlo y simplemente con acercarse ya te cambia algo. Ya dices, a ver, tengo que vivir así, o sea, es que es eh, lo que me va a hacer feliz, ¿no? O sea, Sí, a mí me sucedió eso de que pasó esta experiencia cercana a la muerte de mi hijo y 2 meses después ya partió físicamente de acá. ujú, Pero estaba esto ahí todo el tiempo, o sea, la voz de mi hijo diciéndome, mami, era demasiado bello, no sufrí, no me quería regresar, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y yo dije, tengo que saber qué es esto. O sea, ujú. por eso yo les recomiendo muchísimo a las personas en duelo que si tienen la posibilidad de leer, de enterarse, y bueno, y hay personas como Alejandro, a quien tenemos hoy aquí de invitado, que pueden dar muchas luces porque son muchos años dedicados a esto y lo que falta, ¿verdad, Alejandro? Sí, señor, sí, sí. Todo lo que... A mí, me quedan muchas cosas por hacer. Eh, sí, 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 porque hay que organizar muchas cosas y una de las cosas que queremos hacer es que precisamente la fundación se convierta en el grupo IANS de España, y bueno, y montar esta base de datos y tal. Sí, sí, hay muchas cosas por hacer. Eso es maravilloso. Tienes mucho trabajo de informática. Ujú, eso es. El físico en la informática va a estar ahí Pero dedicado. es muy curioso. Yo tengo una sensación también curiosa y es que, no sé, me da a veces tengo la sensación de que hay como una especie de plan. Hay como una especie de alguien moviendo los hilos por arriba para que las cosas se vayan produciendo y se vayan juntando. Acabo de hablar con una persona esta tarde que también va a colaborar está colaborando ya con la Fundación ICLOVI, y es una persona que sabe de un determinado tema que le viene bien también a la Fundación y que también ha entrado en este tema porque, no sé, no se sabe por qué, porque le ha empezado a interesar, ¿no? Entonces, no sé, a veces pasan cosas que tengo la sensación de que como que hay un plan de no sé quién para que estas cosas se conozcan, se vayan uniendo los caminos, se vayan divulgando, como tú con tu canal y tu experiencia tan impresionante. Pero es que lo más curioso es que hay algunos casos de ECMs en los que esto se dice expresamente. Yo he conocido algunos casos, hay uno muy curioso aquí en España, hay un par de ellos aquí en España curiosísimos, en los que en la experiencia justo antes de volver, alguien, a lo mejor es algún familiar fallecido, a lo mejor es tal, o a lo mejor es simplemente una voz, pero alguien expresamente dice, vale, vas a volver, pero te vas a dedicar a contar esto, ¿sabes? Pero varios casos he conocido con esto, con este mensaje, ¿no? Entonces es como si hubiese, no sé. También he leído casos así. O sea, regresas con un mensaje, a difundir el mensaje. Sí, Maravilloso. sí, sí. Y Curioso eso. claro que sí hay alguien, este, yo lo siento, yo lo sé, yo siento en mi corazón que está ese plan divino
maravilloso que nos va juntando y ahora cada vez más, pues como hacía referencia antes a esta eh, despertar de la conciencia o como quieras llamar, que Ujú. hoy en día está en auge. Entonces ese plancito se va repotenciando y no es casual, ¿no? Que estemos Sí, sí, conversando de sí, estas sí. cosas, sí. Es curioso, es muy curioso eso, sí. Sí, sí. Además hay uno está acordándome de un par de casos aquí en España. eh, sí, 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 con unos mensajes muy concretos y además hay un caso curiosísimo. Esto que decíamos sobre esta última fase de las ECMs, de que se les da a algunas personas, se les da la opción de volver o no volver, ¿no? Y a otras se les dice, no, no, tú tienes que volver, se les dice directamente, tú tienes que volver. Hay un caso en España curiosísimo, una persona que se llama Antonio Gómez, están por ahí los vídeos suyos en YouTube, que le dijeron que no podía volver, ¿no? Que había muerto y que ya está, no podía volver y él decía, no, no, es que yo, hombre, yo he dejado mi mujer necesita mucha ayuda y esto. Y, y le decían que no, tenía una especie de guía que él no conocía, no sabía quién era, pero bueno, que le iba acompañando, ¿no? En el proceso del más allá, ¿no? De morir. Y, y le decía, no, no, sí, ya, esto lo decís muchos, pero comprende que ya ha acabado tu vida, que no sé qué, no sé cuántos. Y él empezó a ponerse terco, ¿eh? Decir, no, 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 que yo quiero volver, ¿eh? Que yo quiero volver, pero hasta tal punto que hizo dudar, hizo dudar a la otra persona y que acabó convenciendo a su guía, ¿eh? Por lo terco que se puso y lo serio que se puso, no, no, yo quiero volver y voy a volver, se puso muy cabezota, ¿eh? Y al final el guía le dijo, vale, vas a volver y curiosamente una de las cosas que le dijo tres cosas, están por ahí los vídeos, dijo tres cosas. Primero, te va a doler, le avisó, ¿eh? Dice, Ujú. el volver al cuerpo, tal como ha quedado tu cuerpo, dice, te va a doler. Segundo, eh, bueno, creo que le dijo en la fecha exacta de su muerte de verdad. O sea, el hombre este está vivo todavía por ahí, ¿eh? Y Ajá. sabe cuándo va a morir, sabe cuándo va a morir, ¿eh? Pero no tiene ningún problema, dice, vas a morir el día tal de tal del año tal, dice, y no te preocupes que yo estaré también para recogerte y para ir, para acompañarte, ¿vale? Y tercero, dice, vas a volver con una condición, y es que te vas a dedicar a contarlo, que es lo que le estábamos diciendo. Y se Y, dedicó efec- a eso. y efectivamente se ha dedicado a contarlo, sí, señor. O sea que No, es curiosísimo. es apasionante, de verdad que es apasionante. Y, y bueno, nada, yo creo que ya estamos como que en el momento de cerrar esta entrevista, porque no me gusta Muy alargarlo bien, mucho para que la muy gente bien. tenga el tiempo preciso para verlas. Pero agradecidísima porque A ti, a lo que ti. sí, tu dedicación, agradezco tu dedicación, tu entusiasmo y toda esta cantidad de experiencia que puedas contar. Y bueno, ya saben que está Alejandro Agudo en su canal de YouTube para que lo sigan. Y bueno, este libro maravilloso que él ayudó a traer al español, por Eso favor, es. es importantísimo. Junto con mi amigo Eduardo Jorge Fulco de Argentina, que hizo una labor estupenda también. Y Maravilloso. la sigue haciendo, y la sigue haciendo. Pues Bueno, muchísimas gracias a ti, Elizabeth. espero que esta no sea la última vez en que nos encontremos, que cuando tengas esos casos así fabulosos, eh, nos pongamos en contacto y volvamos a conversar. Me encanta este tema y saber que hay personas tan profesionales, tan serias, tan brillantes como tú que se dedican a esto es Ujú. fabuloso. Pues muchas gracias, Elizabeth. Ha sido un placer. Yo me cogeré tu libro, compraré tu libro y lo leeré con mucha atención porque tu experiencia es preciosa también. Ujú. Gracias, gracias. Bueno, Muchas felicidades y mucha luz en ese camino que sigues, ¿ok? igualmente, muchas gracias. Disfruta de todas mis entrevistas de la serie Amor en Acción aquí en mi canal de YouTube, donde puedes suscribirte y activar las notificaciones. Visita mis redes sociales en los links que comparto aquí, donde hay contenido que seguramente serán de tu interés.
Y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes, busca en Amazon mi libro Amar más allá de la vida, carta a mi hijo, quien murió para enseñarme a vivir.